llegamos a capítulo 5 de Efesios, versículos 8 a 10. 8 a 10. El título del sermón es Hijos de Luz. Hijos de Luz. Había un hombre que vivió en el campo, que estaba caminando en la noche, durante la noche, en un lugar no bien conocido. Y fue el primer tiempo que él estaba viajando en ese lugar. Y él recordó el consejo de su padre, que no fue sabio caminar en el campo mucho sin conocer el lugar. Y él empezó a pensar quizás necesito descansar aquí por la noche y dormir y después voy a empezar con mi viaje. Y él dormió bien y se despertó en la mañana y vio que él estaba durmiendo cerca de un precipicio bien grande. Y si él continuó a caminar, quizás hubiera hubiera caído y a su muerte. El punto de esa historia es recordamos qué diferencia es caminar en la oscuridad. ¿Qué diferencia es caminar en la oscuridad y caminar en la luz? Otra historia, yo recuerdo, mi padre creció en una granjero y una granja. Y una vez, cuando él tenía 13 años, alguien visitó y preguntó a ver una cosa en el granja. Y él corrió en un, ¿cómo se dice? Barn, el edificio para las vacas. Establo. Pero estaba en la oscuridad y él trató de correr a un lado del otro, ayudar al visitante. Y chocó una cosa de metal y perdió uno de sus dientes. Y yo recuerdo porque siempre mi padre tenía un diente que fue de diferente color que el otro. Pero el punto es, ¿qué diferencia es? Y cada uno de ustedes tiene la experiencia. ¿Qué diferencia es caminar en la oscuridad y caminar en la luz? Esta ilustración es una ilustración bien común en la Biblia. Bien común en la Biblia. Y la Biblia tiene muchos textos que hablan de la diferencia que la vida de los incrédulos y la vida de los creyentes. Y la diferencia es la diferencia con la oscuridad y la luz. La oscuridad y la luz. Y en Efesios también tenemos ese tema. Y Pablo escogió esta ilustración de la vida cristiana y escogió este tema de tinieblas y luz para describir nuestras vidas antes de Cristo, antes en la oscuridad. Cuando éramos incrédulos, éramos perdidos y ahora vivimos en la luz. Somos hijos de la luz. Ese texto no es una descripción de cómo podemos ser cristianos. Es una descripción de cristianos verdaderos. ¿Entienden el tema? Antes que empezamos, hermanos. Ese texto es una descripción de cristianos verdaderos. No es una descripción de cómo podemos ser cristianos verdaderos. Pues tenemos una descripción de frutos de la vida cristiana verdadera. Descripciones y marcas de la vida cristiana verdadera. Pues empezamos aquí a recordar el contexto de Isaías. Vamos a leer algunos textos en Isaías y seguir y entender el contexto del Antiguo Testamento de ese tema de tinieblas y luz, la oscuridad y la luz. Vamos a leer algunos textos y yo quiero para ustedes observar en Isaías, empezamos en Isaías capítulo 9, y yo quiero para ustedes observar 3 puntos. La salvación, podemos decir 2 puntos principales. El primer punto, la salvación verdadera para los gentiles. La salvación verdadera para los gentiles usando la luz, usando la ilustración de la luz. Y también observamos cómo habla de Cristo Jesús, la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Las profecías de El Salvador.
Vamos a leer Isaías capítulo 9 y vamos a leer versículos 1, 2 y versículos 6 a 7 por tiempo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues a fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo, el Evangelio de Mateo, usó este versículo 2, para hablar de Jesucristo y su obra, persona, ministerio, usando luz como ilustración. Ahora, versículos 6 a 7, observamos como el tema es de la salvación en Cristo Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora vamos a leer capítulo 49 de Isaías. Tenemos muchos ejemplos en Isaías que podemos usar. Escogí simplemente algunos, hermanos, para ustedes ver que ese es un tema principal en Isaías, pero también en el Evangelio de Juan. Isaías 49, vamos a leer versículos 6 a 7. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Otra vez observamos la ilustración de la luz. La luz hablando de la salvación para los gentiles por medio de Cristo Jesús. Pues ese fue una profecía importante, grande, un tema adentro la profecía de Isaías. Y últimamente leemos Isaías capítulo 60. Y vamos a tocar ese texto en la próxima semana, primero Dios. Pero vamos a leer versículos 1 y 2. Isaías capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. También versículo 3 dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Otra vez observamos la repetición de ese tema. Luz, la salvación verdadera es como luz por medio de Cristo Jesús. Y Pablo sabía ¿verdad? Pablo sabía que fue una profecía grande e increíble. Y Pablo sabía que esa profecía estaba cumplida en la iglesia en Éfeso, por medio de la salvación de los gentiles, por medio de Cristo Jesús. Pues qué gozo es
ver cómo somos el cumplimiento en la iglesia verdadera de esa profecía de Cristo Jesús. Y llegamos ahora a Efesios. Vamos a llegar ahora a Efesios capítulo 5. Esa es pues la introducción. Para nosotros entender el tema en el Antiguo Testamento de la luz es salvación para los gentiles por medio de Cristo Jesús. Y como yo dije, el Evangelio de Juan tiene otro gran enfoque en ese tema. Vamos a recordar que Pablo tiene 2 puntos para mostrarnos hoy en versículos 8 a 10. 8 a 10. Y en el sermón de hijos de luz, en versículos 8 a 9, tenemos el primer punto. El primer punto es andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y tenemos la descripción de los frutos de la luz. Bondad, justicia, verdad. El segundo punto para hoy es, versículo 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Otro fruto, otra evidencia de hijos de la luz. Pues vamos a empezar con el primer punto. El primer punto en versículos 8 a 9. 8 a 9. Y leímos otra vez. Efesios capítulo 5, versículos 8 a 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El primer punto es andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Gracias. Recordamos que aquí tenemos la descripción de la ilustración de la incredulidad. Ser sin salvación, ser sin Dios en ese mundo es como andar, como vivir, como ser la oscuridad. Y recordamos y observamos cómo el apóstol Pablo usó palabras de ser y identificación. Pablo no habló diciendo, no escribió diciendo que antes estamos en tinieblas. ¿Qué es el verbo que Pablo usó? Ser. Ser. Erais tinieblas. Y ese es más poderoso, más impactante. A decir que nuestro problema no era que el mundo que vivimos, no era el Satanás. El problema fue que éramos la tinieblas, la oscuridad. Este fue nuestra identidad. Ese fue nuestra identidad. Y recordamos aquí el tema y el significado de ser en la oscuridad o ser tinieblas. Ser tinieblas es comunicar varios puntos. Que éramos ignorantes. Éramos ignorantes. ¿Y por qué éramos ignorantes? Vivimos en nuestros pecados. ¿Y por qué vivimos en nuestros pecados? Éramos viviendo en miseria, la gran tristeza y la depresión de ese pecado. ¿Entienden? Ese es que Pablo está comunicando cuando habla y usa la palabra tinieblas. Mira la conexión con ignorancia, una vida de pecado y miseria. ¿Entienden la conexión? Todo eso está comunicando por medio de la palabra tinieblas. Cada cristiano recuerda vivía en este tinieblas. Y cada cristiano recuerda la experiencia, ser oscuridad, ser tinieblas. Y
recordamos la tristeza, la miseria, la ignorancia y la práctica de esa vida antes de la salvación, antes de la luz en Cristo Jesús. Pues hay una conexión. MacArthur describe que cómo antes de Cristo hacemos las obras de Satanás, las obras de desobediencia. Estamos bajo el reino de Satanás. Y éramos hijos de la ira de Dios, hijos de desobediencia. Y como capítulo 2 dice, también éramos por naturaleza hijos de ira. Y estamos en camino a la oscuridad, las tinieblas peores, el infierno. Muchas veces la Biblia describe el infierno de esa manera. Es describir como un lugar de fuego, pero todavía un lugar de tinieblas y oscuridad. Pablo está diciendo aquí una descripción de cada cristiano. Recuerda el tiempo cuando éramos tinieblas, éramos oscuridad. Y ahora Pablo describió una declaración de la verdad, diciendo, más ahora, a cada cristiano, más ahora sois luz en el Señor. Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora el apóstol Pablo describe nuestra identidad. Otra vez está describiendo quién somos. ¿Quién somos? Somos en Cristo Jesús. Somos luz en el Señor. Ahora observamos el opuesto. Recordamos la conexión. Y es bueno para ustedes escribir la conexión en un lado, en las tinieblas, la conexión con ignorancia, pecado y miseria. Y el opuesto aquí, la luz, es la noticia del Evangelio verdadero. La noticia, sabemos qué es la verdad. La noticia que está conectada a la santidad. La noticia y la santidad que está conectado a bienaventurados, los cristianos verdaderos. El gozo y la celebración está ser la luz. Ser la luz. No simplemente estar en la luz, pero ser la luz. Pues recordamos que es la luz. La luz es la descripción del conocimiento de quién es Dios en su santidad, en su misericordia, en su gracia, que Él es justo, y conocemos el Dios verdadero y entendemos nuestro pecado, entendemos la profundidad de nuestro pecado y que en verdad merecemos la ira de Dios. Y en verdad confiamos en la buena noticia, el Evangelio. Y no somos ignorantes ahora de qué hizo Cristo Jesús en nuestro lugar. No simplemente como los católicos enseñan que Cristo murió de una manera mala, pero Él fue sustituto en nuestro lugar y tomó la totalidad de la ira de Dios en nuestro lugar. Y recordamos nuestra responsabilidad, arrepentirnos y creer en el Evangelio y vivir una vida de arrepentimiento verdadero y fe verdadera. Y la luz es conocer esa verdad y tener la gracia de creer que esa verdad aplica a mí. Recordamos Santiago y recordamos cómo los demonios saben todas las verdades. Ellos tienen la luz en un aspecto y saber que las verdades que expliqué. Pero ¿qué es la diferencia? La diferencia es que un cristiano verdadero está afectado hasta su alma con las verdades. Y sabemos
que ocurrió en un cristiano verdadero por medio de las evidencias y los frutos. Por caminar en santidad. Y recordamos la conexión con la verdad, la noticia, el conocimiento de la verdad y la santidad. Y el gozo en el Señor. Bienaventurados. Somos parte de las bienaventuranzas. Y recordamos qué es el significado. Estoy explicando qué es el significado de tinieblas y luz. Tinieblas y luz. Ahora estoy explicando qué es el significado cuando Pablo usa luz. Luz, que somos luz en el Señor. Que tenemos este conocimiento del Evangelio, tenemos la gracia, caminar en santidad, que tenemos el gozo, ser cristianos verdaderos. Este es todo, esa descripción y conexión es parte del significado de ser luz. Y no simplemente somos luz por medio de nuestra obediencia, por medio de la unión que tenemos en Cristo Jesús. Otra vez observamos cuando dice en el Señor. Cada bendición del Evangelio tenemos por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos el conocimiento de la verdad por medio de su gracia. Tenemos la santidad, los frutos por medio de su gracia. Y tenemos el gozo por medio de su gracia, por medio de unión con Cristo Jesús. Recordamos aquí que tenemos una descripción poderosa de qué es un cristiano verdadero. Y el apóstol Pablo está usando los términos de tinieblas y luz y describe las significados de tinieblas y luz. ¿Y por qué Pablo está escribiendo aquí? Porque Pablo está describiendo la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Para ser otro motivo para nosotros no participar en la inmoralidad sexual. Y recordamos en los sermones anteriores. Y mira a la conexión. En versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Partícipes con ¿qué? Con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Recordamos el primer motivo es no queremos recibir la ira de Dios. En versículo 6. ¿Por qué? Porque estas cosas vienen la ira de Dios. ¿Qué son estas cosas? Las cosas de inmoralidad y idolatría. Idolatría es la descripción de alguien que está viviendo en los pecados. Pues recordamos que otro motivo es somos luz en el Señor. Tenemos entendimiento de la verdad. Tenemos aplicación de la verdad en santidad. Tenemos el gozo de caminar y seguir Jesucristo en la luz. ¿Por qué queremos regresar a la oscuridad? ¿Quién quiere regresar a la oscuridad? Pues el apóstol Pablo nos llama aquí y nos dio el mandamiento en versículo 8. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y ese es el resumen de el primer punto que tenemos. Si tenemos la luz por medio de la palabra de Dios, si tenemos la luz por medio de la gracia de Dios, por medio de su Espíritu, y observamos cómo todas nuestras vidas cambió, y tenemos verdad, tenemos sentimiento, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos santidad, ¿por qué queremos regresar? Porque ahora así hicimos las obras de Dios, no las obras de Satanás, estamos abajo el reino de Cristo. No estamos en el reino de Satanás. Ahora somos benditos por Dios. No estamos abajo la ira de Dios. Y estamos en camino a la luz. Pues este es un mandamiento y un ánimo. Pablo describió la realidad de quién somos y Pablo nos llamó a continuar en esta verdad, a vivir en acuerdo con nuestro llamado, a vivir en acuerdo con la realidad de quién somos, Y como el segundo parte de Efesios es, en verdad, capítulos 4, 5 y 6 es
un llamado para nosotros vivir en acuerdo con nuestra identidad en Cristo Jesús. Si tenemos unión con Cristo Jesús, vamos a vivir en esta manera. Caminar, andar en la luz. Andar en la luz. Y tenemos una descripción de qué es. No es una cosa bien general. Vamos a ser santos. Vamos a caminar en luz. No, Pablo nos dio maneras prácticas. Y dice aquí en versículo 9. Los mejores manuscritos dicen como la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas describe aquí en versículo 9, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia, ¿verdad? Pues recordamos que no hay mucha diferencia en la aplicación y la interpretación. Sí es fruto del Espíritu, pero recordamos que los mejores manuscritos dicen, como la Biblia de las Américas, frutos de luz. Pues recordamos aquí ¿qué son los frutos? ¿Qué son los frutos? ¿Qué es caminar? ¿Qué es andar como hijos de la luz? Bondad, justicia, verdad. Frutos. Si voy a decir ahora, tenemos un árbol afuera que es un árbol de limones. Pero en el año pasado tuvimos limones, pero ese año tenemos manzanas. Y es mejor porque me gustan manzanas más que limones, pues son manzanas ricos. Si voy a decir que el árbol cambió de esa manera, ustedes quieren ver evidencia, porque árboles no cambian así. La evidencia es en los frutos. Cuando alguien dice, era tinieblas, ahora soy parte de la luz. ¿Qué es necesario ver? Evidencia, frutos, acciones, diferentes acciones, diferentes hechos. Y Pablo describe los frutos aquí. Tenemos diferencia en bondad, justicia, verdad. Bondad, ¿qué es bondad? Bondad, ser generosos por otras personas. Tener una compasión, tener una paciencia y buscar cómo podemos mostrar bondad o benevolencia. Gracias, hermanos. Es mostrar y tomar la iniciativa, mostrar amor. Tenemos esta descripción, bondad, en las listas de frutos del Espíritu, en Gálatas 5. ¿Qué es el opuesto de bondad? Vivir en egoísmo. Pensar que ese es mi tiempo, es mío. Ese es mi dinero. Como los niños no queremos convertir nuestros juguetes. No queremos tener conversaciones con otras personas. No queremos pensar de el bien espiritual de otras personas. ¿Por qué? Vivimos para nosotros mismos. Y recordamos que el enojo, amargura y otros pecados son, si tenemos otros pecados, no queremos mostrar amor. Siempre hay una conexión, hermanos, si alguien está viviendo en pecado, hay siempre una conexión con falta de bondad. Es necesario recordar, porque cuando estamos enojados, ustedes saben la experiencia, estar enojado y la última cosa que queremos hacer es mostrar bondad. Queremos tomar la venganza. Pues recordamos que esta palabra es bien práctico. Y recordamos que el fruto de la luz, ser hijos de la luz, es mostrar bondad a nuestra familia, nuestros cónyuges y también a nuestra iglesia y el mundo. Otro fruto es justicia. ¿Qué es la justicia? En el contexto, esta justicia no está hablando de la imputación de justicia a nuestra cuenta. No está hablando de la justicia de Cristo. Está hablando de
nuestra responsabilidad manifestar justicia en nuestras propias vidas. Rectitud es otra palabra. Caminar en rectitud. Obediencia. ¿Qué es justicia aquí? Es obedecer la ley de Dios. Obedecer la ley moral de Dios. Compararnos y observamos la ley de Dios como un espejo. Y pensamos de la ley de Dios. ¿Cómo podemos examinarnos? Si tenemos justicia aquí, vamos a pensar de la ley moral. No simplemente que la ley dice que no matarás, no cometerás adulterio, no decir falso testimonio. También observamos el otro lado, el positivo. Si decimos la verdad para ayudar a personas, si guardamos la vida, si tenemos fidelidad y gozo en la voluntad de Dios en el área de sexualidad. Pues recordamos aquí, justicia es una expresión de temor de Jehová. Temor de Jehová. Y últimamente el tercer fruto es verdad. Verdad. ¿Qué es verdad aquí? Es caminar en integridad. No es simplemente decir la verdad. Es también decir la verdad. Sí, es decir la verdad. Pero también vivir en acuerdo con la verdad. Ser confiable. Tener integridad. No la hipocresía. Es caminar delante del Señor en la misma manera que caminamos en frente de otros hombres. Cuando estamos en pecado, no queremos tener frutos así, de bondad, justicia, ¿verdad? Pues el primer punto es andar como hijos de luz. ¿Y qué es andar como hijos de luz? Vivir en bondad, justicia, ¿verdad? Tener los frutos. El segundo punto de ese sermón es en versículo 10, examinando qué es lo que agrada el Señor. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Por medio de caminar en la luz, continuamos a aprender qué es la voluntad de Dios. No es simplemente, no podemos aprender la voluntad de Dios simplemente por leer la palabra. También necesitamos leer la palabra y aplicar la palabra. Por medio de los dos, la luz de la palabra, la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas, y también cuando aplicamos la palabra de Dios, crecimos en discernimiento, en examinar, en, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? En versículo 10, comprobando. El significado de comprobando es examinar por medio de prueba. Caminar por medio de prueba. Una examinación critical. Si es bueno o malo. Es aprender qué es la voluntad de Dios. Y usamos, originalmente, esta palabra fue usada, comprobando, fue usado para probar metales. Por ejemplo, para ver un metal, ver si es plata, o ver en verdad, examinar si es oro. Porque hay algunos metales que parecen como son oro, pero no es oro. Pues es importante. Pues de la misma manera, observamos y crecimos en sabiduría, de aplicación de la palabra de Dios aquí. ¿Y qué es el corazón de este segundo punto del versículo 10? ¿Qué es agradable al Señor? ¿Qué es agradable al Señor? Esa es otra marca de un cristiano verdadero. Los dos puntos, hermanos, son descripciones de cristianos verdaderos. Andamos en la luz. Somos la luz. Y también el corazón de nuestros deseos como cristianos verdaderos es vivir en una manera que es agradable al Señor. ¿Te importa agradar a Dios? ¿Te importa agradar a Dios? Este es un fruto de un cristiano verdadero. Ayer escuché a un sermón de Martin Lloyd-Jones. Él fue un predicador bien famoso una generación atrás. Y él predicó ese texto. Y él estaba diciendo, cuando alguien me dice, yo amo bondad,
justicia y verdad. Pero tal persona no habla de Jesucristo. Habla de justicia y verdad y habla cosas morales, pero no ama a Jesús. Martin Lloyd Jones dijo, yo sé en ese momento esa persona no es un cristiano. ¿Por qué? Porque es posible por muchos aman cosas de moralidad, pero no aman Jesucristo. Y también muchas personas le gustan la doctrina reformada, porque es lógico y podemos ver cómo es la verdad y está en acuerdo con que dice la palabra de Dios, está en acuerdo con buenas enseñanzas y muchas personas le gustan escuchar predicadores reformados porque es como una canción. Me gusta el lógico, me gusta la manera que toda la fe tiene un buen sentido. No es como la mayoría de los evangélicos y sus servicios son locos o está basado en emoción, está basado en la verdad y puedo ver que es basado en la verdad. Pero es posible amar doctrina reformada y no amar a Jesús. Es posible tener doctrina sana y no amar a Jesús. Y el corazón del fruto cristiano es vivir en una manera que es agradable al Señor. Y siempre el cristiano verdadero tiene este clamor, tiene este deseo. Dios, ayúdame a caminar en la manera que tú quieres. Ayúdame a caminar, a andar en este camino, en la manera que tú quieres. Pues, ¿qué tenemos hoy? La descripción de hijos de luz. Hijos de luz. ¿Y qué estudiamos en la exposición? Tenemos 2 puntos, y los 2 son descripciones de cristianos verdaderos. Cristianos verdaderos andan como hijos de la luz. Y cristianos verdaderos viven en una manera que es agradable al Señor. Y ese es su corazón. Vivir en esa manera. Pues aplicamos ese sermón ahora. Y pensamos de 4 puntos. La adoración de Dios, examinamos nuestras vidas y aplicamos los 2 puntos. Como cristianos verdaderos, aplicamos los 2 puntos. El primer punto es, adoramos al Señor. Y por medio de la introducción en Isaías, observamos que recibimos la luz por medio de la salvación de Jesucristo. Y pensamos de las profecías de Isaías. Y pensamos de cómo Cristo llegó a este mundo. Y Él fue la luz. Y nos salvó y nos cambió ser la luz. Y todo este punto es para la gloria suya. Todo este punto nos ayuda a entender que Dios es digno de nuestra adoración, porque Él es la luz, Él es el Salvador que nos cambió en una manera radical. Y Él merece nuestra adoración. ¿Por qué? Como 1 de Juan dice, Él es luz, Dios es luz. Pues gloriamos en esa verdad, que Él tiene todo el conocimiento y la declaración de la verdad. En Cristo Jesús tenemos la verdad. En Cristo Jesús tenemos el evangelio verdadero. Y en Cristo Jesús tenemos la santidad que necesitamos. En Cristo Jesús tenemos el gozo de ser la luz y seguir a Cristo Jesús. Y el evangelio de Juan tiene un gran meta para enseñarnos que Cristo Jesús es Dios y Dios es luz. Y seguidores de la luz aman la santidad. Pues vamos a adorar a Dios porque Él es luz. Vamos a examinar nuestras vidas. ¿Vivimos en bondad? ¿Vivimos en justicia? ¿Vivimos en verdad? ¿Integridad? ¿Es nuestro deseo ser agradable al Señor? ¿En verdad este es tu corazón? ¿Esta es tu motivación cada día? ¿Qué es agradable al Señor? ¿Qué es agradable al Señor? Si no,
Yo recuerdo años atrás estaba tratando de dar consejo a alguien que fue un pastor, pero continuó porque por medio de su pecado no fue pastor. Y yo recuerdo tratando a darle consejo, diciendo, ¿por qué vives siempre viviendo por las opiniones de otras personas? Y conocí a esta persona bien y estaba tratando a darle consejo con lágrimas, diciendo, ¿por qué tu corazón es siempre la opinión de otras personas? Y no, ¿por qué no tienes temor de Jehová? Y estoy compartiendo esa experiencia para decir, es posible ser bien religioso y no tener este corazón. Es posible vivir de diferente manera en la iglesia antorcha que en otros tiempos en secreto. Y lo estoy diciendo ahora, si eres así, estoy llamándote a arrepentirte de tus pecados y confiar solamente en Cristo Jesús. Él puede cambiarte. Él puede cambiar tu persona. Ser luz. Pues recordamos la aplicación ahora. Si somos viviendo así, con bondad, justicia y verdad, pero no en una manera perfecta. Esa es la manera de un cristiano verdadero. Si tu clamor es crecer en bondad, justicia, verdad y ser agradable al Señor, este es un fruto de un cristiano verdadero. Pero estoy llamándote a crecer, continuar a crecer, como Pablo nos llamó por medio de la palabra, por medio del mandamiento, diciendo, andad como hijos de luz, andad como hijos de luz. Pues vamos a crecer en bondad, justicia y verdad, y tener los frutos de la luz. Vamos a pensar de iglesia, trabajo, casa. Pregunta, ¿tu cónyuge puede decir testimonio que vives en bondad, justicia y verdad? ¿Tienes integridad con tu propio cónyuge? ¿Tienes la práctica de decir la verdad? ¿Tu cónyuge puede confiar en tus palabras? ¿Y que no estás haciendo una cosa en secreto? ¿Tienes justicia y bondad? ¿Estás tomando la iniciativa a expresar bondad a tu cónyuge? ¿Y estás viviendo en acuerdo con la ley de Dios? Ahora yo quiero animarte a crecer en manifestar los frutos en el contexto de la iglesia. Quizás tu cónyuge puede dar testimonio que vives así, pero tengo otra pregunta. ¿Los hermanos en la iglesia entonces pueden dar testimonio que vives en bondad, justicia y en verdad en relación a ellos? Ese es el llamado de Dios. Ese es que Dios quiere. Esa es la bondad de Dios. Pues aplicaciones. Adoramos a Dios porque Él es luz. Examinamos nuestras vidas y queremos crecer como cristianos verdaderos. Queremos aplicar ese sermón por crecer en bondad, justicia y verdad. Y en el contexto, en cada contexto que Dios quiere. Y también, últimamente y finalmente, crecemos en ser estar motivado para agradar al Señor. Estar motivado para agradar al Señor. Este es el gran gozo y fruto de un cristiano verdadero. Pues vamos a despertarnos cada mañana con esta oración en nuestros labios. Dios, ¿qué es agradable a tú? ¿Qué es tu voluntad a ti? ¿Qué es agradable a ti? ¿Qué es tu voluntad? Yo quiero dar ese día como una ofrenda, como un regalo a ti. Y yo quiero vivir con temor de Jehová, no vivir para las opiniones y los respecto a hombre. Pues vamos a manifestar y andar como hijos de la luz, por medio de andar en bondad, justicia y verdad.
y vivir con este motivo, ser agradable al Señor. Oremos. Nuestro Señor, gracias por ese día. Gracias por la oportunidad de adorarte en ese día. Gracias por tu palabra, ese llamado. Y más que todo, gracias por la salvación. Que no somos tinieblas, no somos oscuridad ahora, pero somos luz en Cristo Jesús. Gracias por cambiarnos. Y nuestro gran clamor ahora es para ti usar ese tiempo, ese servicio para salvar a otras personas, incrédulos que están escuchando, y también usar ese tiempo para la edificación de tu iglesia. Gracias, nuestro Señor. Gracias por ese día y la bendición que tenemos para usar ese tiempo para tu adoración. En tu nombre oramos. Amén.